Muy buen día. El día de hoy vamos a ver o vamos a continuar la clase de métodos numéricos y vamos a ver el método de bisección. El método de bisección es un método en el cual nos vamos a estar aproximando hacia la raíz de una función cualquiera. Hay que recordar que la raíz de una función cualquiera es cuando la función cruza el eje X. Esa se le conoce como una raíz. Entonces, los pasos a seguir dentro de esa parte de bisección va a ser, vamos a elegir primero dos valores, un límite inferior y un límite superior, los cuales encierran a la raíz. Entonces, eso lo vamos a estar verificando conforme a las diferentes situaciones. Para comprobar que pudiera existir ese cambio de raíz, vamos a realizar la evaluación de la función en el límite inferior y lo vamos a multiplicar por la función evaluada en el límite superior. Y este valor tiene que ser menor a 0. Si no es menor a 0, en ese intervalo no está o no existe la raíz que nosotros requerimos. Como paso número 2, tenemos que nos vamos a aproximar a ella, a esta raíz, mediante esta función promedio de XR. Lo que vamos a realizar para obtener el XR va a ser hacer el promedio o la semisuma del límite inferior más el límite superior entre 2. Y vamos a realizar esta serie de evaluaciones del paso 3, que dice, en la primera parte vamos a evaluar la función en el límite inferior y la vamos a multiplicar por la función evaluada en el límite medio, que es XR. Si esta multiplicación me da un valor de menor a 0, quiere decir entonces que la raíz se encuentra en el subintervalo inferior o izquierdo de nuestra gráfica. Por lo tanto, el XU o límite superior va a cambiar a ser el XR. Y vamos a volver a realizar esta parte, pero ahora considerando el XU como el valor de XR que habíamos manejado previamente. Volvemos a realizar la evaluación y si al evaluar la función con el límite inferior por la función del límite XR me da un valor positivo, eso quiere decir que dentro del subintervalo superior o derecho se encuentra la raíz. Por lo tanto, el límite inferior XL va a cambiar a ser el límite XR y nos regresamos otra vez al paso 2 con esos valores nuevos para obtener un nuevo XR y volvemos a generar esta serie de opciones. Si al momento de que yo multiplique el XL por el XR es igual a 0, la raíz va a ser igual a ese valor de XR. Y ahí terminaría el cálculo de esa raíz. Visto de una manera más gráfica, vamos a tener la siguiente consideración. Elegimos el límite inferior, elegimos el límite superior y vamos a evaluar para considerar que esté dentro de ese intervalo ese famoso XR. Si el valor está en la parte inferior, el XU cambia a ser el XR y vamos a considerar obtener otro XR. Si por lado inverso el L cambia a ser el XR primero, va a estar en la parte superior esta raíz que estamos buscando. Y vamos a estar jugando básicamente con estas tres partes, que va a ser bisección porque lo estamos partiendo en dos y estamos viendo de qué lado se encuentra cada situación. Al momento de que nosotros lleguemos al valor final, vamos a encontrar esa raíz verdadera aproximada lo más posible. Entonces, eso es lo que vamos a estar generando dentro de esta situación.
y vamos a estar calculando un error para poder definir qué tanto error podemos tener con respecto a la raíz buscada. Entonces, la ecuación para calcular ese error va a ser el XR nuevo menos el XR anterior entre el XR nuevo para que esto sea multiplicado por 100. Y eso nos va a estar dando una aproximación de lo que nosotros requerimos para ir generando esas partes. Entonces, vamos a estar realizando eso. Ahorita nos vamos a ir para consideraciones más prácticas y que no se les salga tan largo este video. Lo vamos a realizar con Excel. Entonces, permítanme un momento. Mientras me cambio la ventana de Excel. Y vamos a tener esta parte. Para ello vamos a regresarnos al ejemplo de la vez pasada, que vamos a ocupar donde ocupamos el método gráfico, donde calculamos el coeficiente de arrastre de un paracaidista que ya teníamos contemplado, y enseguida les voy a pasar lo que es la ecuación o la fórmula para que ya sobre ella nos estemos basando a realizar este cálculo. Entonces, la ecuación de ese paracaidista es esa ecuación, ¿vale? Esta es la que ya habíamos manejado, que requeríamos para ese paracaidista. Entonces, para poder generarlo de la manera más entendible posible, vamos a generar primero una columna que va a decir iteración, porque vamos a estar contando el número de iteraciones. Vamos a tener el XL, que va a ser nuestro valor inferior, el XU, que va a ser nuestro valor superior, el XR, que es el que vamos a estar calculando, y vamos a calcular el error alfa para ver cuánto es la posible acercación, esta aproximación. Y también vamos a realizar la multiplicación de las funciones de la función evaluada en XL y de la función evaluada en XR para definir cómo, hacia qué sentido de la gráfica vamos a estar generando nuestros valores. Entonces nuestra primera iteración va a ser el valor de 1 y por la gráfica que realizaron o que realizamos en esa ocasión, la raíz se encuentra entre el valor 14 y el valor 16. Por lo tanto, el XR decimos que es el valor medio de estos dos. Entonces, básicamente va a ser 14 más 16 entre el valor de 2. Y ya sabemos que es 15. Ahorita no vamos a calcular el error alfa porque necesitamos que el XR haya uno nuevo y uno viejo, pero no tenemos un error anterior o un valor anterior. Y entonces aquí vamos a realizar esa multiplicación, donde nosotros vamos a evaluar el valor de 14 dentro de la ecuación que tenemos en la parte superior y vamos a ver qué valor nos genera, si va a ser positivo o negativo. Esto nos va a ayudar a ver cómo nos vamos a mover con respecto a la gráfica. 38, 43 menos 40.
Y entonces el valor evaluado, aquí se los voy a poner con paréntesis, el valor va a ser igual en el 14, es de 1.56. Ese es el valor que da sustituyendo el 14 dentro de toda la ecuación. En la segunda operación tenemos que realizar el valor de 15 y el valor de 15 nos va a dar un valor negativo de menos 0.42. Por lo tanto, este valor va a ser negativo. Y nos vamos a regresar a las condicionales de el apunte anterior, donde aquí le voy a poner que es menor a 0 y por lo tanto, siendo el valor de 0, la raíz se encuentra en la parte izquierda o inferior. Entonces, en la iteración 2, nos vamos a dar cuenta que si regresan a la parte de PowerPoint, dice que el valor inferior se va a quedar igual y que el valor superior va a cambiar a ser el valor de R, que en este caso va a ser 15. ¿Por qué? Porque este valor tiene un cambio de signo negativo y entonces nos solicita que lo realicemos de esa manera. Entonces al realizar otra vez la semisuma en esta parte, que sería 14 más 15 entre 2, vamos a tener un valor de 14.5. Y aquí sí vamos a poder calcular el valor del error de aproximación que exista dentro de esta parte. Entonces, dice la fórmula que vamos a calcular el error alfa va a ser igual a el XR nuevo, que en este caso es el XR nuevo, menos el XR anterior entre el XR nuevo y el XR nuevo, y toda esta parte la vamos a multiplicar por 100. Entonces, y como es valor absoluto, bueno, este valor tendría que ser un valor positivo. Aquí en Excel solamente le voy a poner ABS. Le pido el valor absoluto de esta situación. Y dice que tengo un 3.44% del error. Voy a volver a realizar, a sustituir el XL dentro de la función, que en este caso yo ya sé que es 1.56. Y ahora voy a sustituir mi nuevo XR 14.5 dentro de esa función para ver si existe algún cambio hacia la izquierda o hacia la derecha de esta función. Entonces 14.5. Y entonces el valor en esta condición, los dos son positivos, por lo tanto este es mayor a 0. Y vamos a realizar otra vez la proporción. Si es mayor a 0 va a decir que está a la derecha de ese valor. Y siendo a la derecha va a cambiar el límite inferior por el XR. Entonces en la tercera iteración el límite inferior va a ser el XR 14.5, el límite superior se queda en 15 y voy a generar un nuevo XR de esta operación. Entonces voy a volver a realizar esa semisuma, va a ser 14.5 más 15, este valor entre 2 y voy a tener 14.75. Voy a volver a realizar el valor absoluto de mi error de alfa para saber cuánto error tengo, si es que va disminuyendo, y en efecto ahora tengo el 1.69 de error de alfa.
Y ahora voy a cambiar las condicionantes y voy a realizar esta iteración para saber si el valor está a la izquierda o a la derecha de estas posiciones. ¿Sale? Entonces, si evalúo mi límite inferior con el valor de 14.5, entonces el primer valor será 0.55. Si evalúo esa función con el valor de 14.75, que es el valor del XR que me está marcando, entonces este valor es de 0.0589. Por lo tanto, vuelve a ser mayor a 0. Y eso quiere decir que se encuentra nuevamente a la derecha. En la iteración número 4 me dice que voy a cambiar, si es el valor a la derecha, voy a cambiar mi límite inferior por el valor del XR. Y entonces aquí sería 14.75. Y mi límite superior se queda igual, que es el 15. Y vuelvo a calcular un nuevo XR, que el XR en este caso es 14.875. Y el error disminuye a 0.84. Vuelvo a generar las evaluaciones dentro de esta parte y la evaluación en el límite inferior de 14.75 es de 0.0589 y la evaluación en el XR, porque ahora cambió a 14.875, tengo que ver cómo ingresarlo en esta situación. Y entonces aquí el valor me da menos 0.184. Entonces, al ser así, esto quiere decir que es menor y va a estar a la izquierda. Entonces, en la iteración 5, cuando decimos que el valor es a la izquierda, el 14.75 se queda y el límite superior va a pasar a ser el límite de XR, 14.875. Al calcular nuevamente nuestro valor de XR, vamos a tener esta condicionante 14.8125 y el error va a volver a cambiar. Ahora es de 42.19 aproximadamente. Volvemos a realizar la sustitución de las operaciones. La operación evaluada en 14.75 tiene el valor de 0.0589 y tendríamos que evaluar en el XR el nuevo valor, que es de 81.25, y en toda la función y nos vamos a dar cuenta de que el valor va a ser de menos 0.06287. Bueno, pero aquí solamente nos interesan los signos, ¿vale? Entonces, al ser negativo va a ser menor y va a estar a la izquierda. Y podemos continuar estas iteraciones todo lo que fuera necesario. Entonces, al estar en la parte inferior, el 14.75 se queda, el límite superior cambia a 14.8125 y el XR se modifica, se vuelve a cuantificar y queda en 14.78 y el error vuelve a disminuir. ¿Sale? Esta es la manera en cómo lo van a estar realizando en su cuaderno, ¿sale? Para que ustedes vayan viendo cómo realizar este método de iteración. Esta tabla
la vamos a ingresar en condicional y la vamos a aprender a realizar en Python para que nosotros podamos ir cuantificando todos esos movimientos y les pueda ser más sencillo el realizar esta parte. Entonces, esa va a ser la tarea, o más bien el método de actuar que tendremos dentro de todas estas situaciones. Está muy sencillo, no hay complicaciones de ningún tipo y cualquier situación voy a continuar al pendiente de sus dudas, sugerencias o situaciones que se lleguen a presentar. Ok, entonces pues esto es el tema de bisección y los veo en la siguiente clase. Que estén bien.